Albacete es una provincia muy diversa. Al pensar en ella, algunos la describirán verde y montañosa y otros, seca y llana. Y ambos tendrán razón. Hoy estamos en la Sierra de Alcaraz para conocer uno de los tesoros de la provincia. Riópar es uno de sus municipios y ha sido bendecido por la naturaleza. Su capital era Riópar Viejo, una antigua villa medieval que fue casi abandonada. Hoy, restaurada, es un lugar tranquilo y apacible donde estar con la familia y los amigos. Por desgracia, de su castillo apenas quedan restos. Al recorrer sus calles vemos que la mayoría de las casas son modernas. Apenas algunas edificaciones más antiguas. La iglesia del siglo XV se conserva en muy buen estado. Y en sus paredes se redescubrieron unos frescos góticos. Aunque es un lugar agradable, nuestro destino es otro, los chorros del río Mundo. Es un parque natural trufado de pinares y grandes barrancos que merece la pena visitar. El rumor del agua nos guía desde el parking al nacimiento del río. Pequeñas cascadas de toba con pozas de agua cristalina adornan el lugar. Pero no hacen sombra a los chorros. No es el mejor momento para visitarla. Tras lluvias abundantes el agua sale a gran velocidad del interior de la roca y se precipita al vacío. Este fenómeno se conoce como el reventón. He visto fotos y es espectacular. Lo que veis en este vídeo es un pálido reflejo. El río sale de una profunda cueva, de la que se conocen 32 kilómetros. ¿Quién sabe hasta dónde llegará? Tras dejar el parque baja por la montaña. Pasa por lugares tan espectaculares como Rollo Odrea o Aína, que no es poco. Aína es el único topónimo con tilde en la Y que conozco. Finalmente, el río llega al Albacete seco y llano. A pocos kilómetros de Minateda, otra de nuestras paradas, entregará sus aguas al Segura. Así termina este vídeo. Os espero en el siguiente, con más lugares a descubrir.